Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a continuar el tema de la semana pasada, objetivos específicos. ¿Se acuerdan que es el objetivos específicos parte 2, pero no terminamos el tema la semana pasada, así que vamos a ir con los siguientes puntos. La semana pasada dimos 3 puntos y el primer punto fue de que debemos de practicar la verdad. Amén. Debemos de practicar la verdad. Es un objetivo específico. El otro objetivo específico es que seamos luz. Amén. Que seamos luz. El otro objetivo específico es que debemos de ser bendición, que somos de bendición cuando brillamos al mundo. ¿Por qué? Porque brillamos con la luz de Cristo. Entonces son objetivos específicos que deben de estar en nuestras vidas para poder, hermanos, ser o cumplir el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Dice que es bien, o sea, cualquier persona puede tener objetivos, hasta las personas que no conocen del Señor tienen objetivos en la vida, ¿verdad? Todos pueden tener ciertos objetivos de alcanzar y lograr una carrera, y el cual lograr una carrera universitaria no significa que ya logró todo el objetivo, no, sino que tal vez es un objetivo humano, un objetivo terrenal, el cual es bueno, pero al final de eso, fíjese que no hay una satisfacción concreta, total. Pero fíjese que los objetivos en Cristo, hermanos, esos son los que son firmes. Amén. Los objetivos en Cristo, hermanos, son los que nos traen tranquilidad, nos traen gozo, nos traen paz, nos traen llenura. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de buscar en primer lugar. Cuando Jesús decía, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les vendrán por añadidura. Eso es lo que estaba queriendo decir el Señor Jesús, que buscaran primero lo más importante, porque eso así tiene que ser, lo más importante antes que todas las cosas. Lamentablemente lo que hacemos nosotros es que buscamos las cosas secundarias primero. Entonces ahí es donde nos perdemos del objetivo del Señor. Entonces debemos de buscar primeramente el reino de Dios. Entonces la semana pasada leíamos Mateo capítulo 16 en el verso 21, ¿se acuerdan? Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Dice, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Ahí vimos que Jesús tenía su objetivo claro, firme. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, lo que podemos ver en este pasaje, hermanos, es que el Señor Jesús le está dando importancia a los objetivos primarios. No como el ser humano que da importancia a los objetivos secundarios, ¿sí? A los objetivos secundarios. Entonces por eso el Señor Jesús les dijo en Juan 3:19,
Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, es por eso que los objetivos en Cristo, hermanos, fíjense que esos son manifestados en luz. Y es por eso que hablábamos que tenemos que ser luz. ¿Luz para qué? Para las naciones. Pablo lo dijo que nosotros somos luminares en un mundo perverso. Luminares en un mundo perverso. Entonces el punto número 4 de hoy, bueno, es el punto 4 de la continuación del tema pasado, es que debemos de ser testigos, hermanos. En Isaías capítulo 43, verso 12, ahí dice la palabra del Señor, dice, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Fíjese que para poder ser testigo, y este es un objetivo específico, hermanos, para poder ser testigo es necesario haber presenciado, haber visto, haber experimentado. Porque si no has presenciado, no has experimentado y no conoces, entonces no puedes ser testigo. ¿Sí me entiende? No puedes ser testigo. Entonces, este objetivo específico, hermanos, es para todo cristiano, para todo hijo de Dios, para todo aquel que es nacido de nuevo. Porque se supone que tuvo una experiencia con Dios. Y lo que habla es de su experiencia con Dios. Lo que testifica es de lo que conoce de Dios. Por eso les decía la vez pasada que mientras más le conocemos, más anhelamos conocerle, porque sabemos que hay mucho más que conocerle. ¿Entiendes? Hay mucho más que conocer de él. Entonces, para poder ser testigos es necesario esto, hermanos. Por eso el Señor les decía al pueblo de Israel, aquí dice, yo anuncié, dice, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. O sea, el Señor le está diciendo por medio del profeta Isaías, yo les anuncié y les hice oír. Sí, ellos recibieron la palabra por medio de Moisés, por medio de los profetas. Hermanos, ellos escucharon la voz de Dios. Es más, cuando estuvieron en el monte Sinaí, dijeron, no queremos escuchar la voz de Dios porque es terrible escuchar. Pero dice el Señor, dice, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. O sea, lo que está diciendo es que no hubo otro Dios que hablara como Él o que se diera a conocer como Él, porque no lo hay. Entonces, hermanos, para nosotros, hermanos, si nosotros conocemos este verdadero Dios, entonces nosotros somos testigos. ¿Entiende? Somos testigos de lo que hemos visto, testigos de lo que hemos experimentado, testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que le está diciendo aquí el Señor al pueblo de Israel. Ustedes son mis testigos. Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, por ningún otro Dios se habló o hubo otro Dios ajeno en medio de ustedes. No, ni en los tiempos de Jezabel, ni en los tiempos de Jezabel, hermanos, no, ni con sus 450 profetas no pudieron descender fuego del cielo. Pero ese Dios verdadero, nuestro Dios verdadero, Él sí pudo hacer descender fuego del cielo. Y entonces, fíjense, hermanos, y nosotros sabemos todas las cosas maravillosas que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿o no? Sí, de grandes cosas, hermano, ha hecho el Señor con nosotros. Y es por eso que debemos nosotros de testificar.
nosotros somos testigos, hermanos. Es como, por ejemplo, ven que cuando hay una escena de algún accidente, un crimen o algo, fíjese que si usted fue testigo ocular, lo van a contactar. ¿Para qué? Para que testifique lo que vio. ¿Pero por qué? Porque estuvo ahí. Y usted, si estuvo en esa escena, pues va a ser un testigo verdadero, porque va a testificar lo que vio. ¿Sí? Entonces nosotros también somos testigos verdaderos, porque hemos experimentado y hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Si testificamos de Dios, hermanos, y no hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, entonces nos hallamos testigos falsos. ¿Sí? Somos hallados testigos falsos. ¿Me entiende? Pero si nosotros no testificamos de lo que Dios ha manifestado en nuestras vidas, entonces, ¿qué tipo de testigos somos? ¿Qué clase de testigos? Debemos de testificar, debemos de anunciar. Como hablábamos la vez pasada, decíamos que debemos de dar frutos. En el capítulo 44 de Isaías, verso 8, dice: no temáis ni os amedrentéis. No lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. El Señor les estaba diciendo al pueblo de Israel, dice: no temáis ni os amedrentéis, no se asusten, no se espanten, no tengan miedo. Dice: no te lo hice oír desde la antigüedad. O sea, tus padres, tus abuelos lo escucharon, me conocieron, y te lo dije a ti también, te lo revelé a ti. Luego vosotros sois mis testigos. Mire, vosotros sois mis testigos. Ustedes, mire, hermanos, cuando leemos acerca de la historia de Israel, ¿por qué cree que el Señor escogió a Israel? ¿Por qué cree? Porque era un pueblo numeroso, poderoso, fuerte, hermano, rico. ¿Por qué escogió al pueblo de Israel? ¿Por todo eso? ¿Porque era un pueblo sobresaliente? No, si era esclavo y era el más pequeño de entre todos los pueblos. Fíjese, era el más pequeño de entre todos los pueblos. Pero ¿para qué lo sacó el Señor? ¿Para qué lo libertó? O ya hemos hablado de esto y les he dicho que no los libertó para que fueran ricos económicamente. Ese no fue el propósito. Iban a venir esas bendiciones, sí, pero el primer propósito, hermanos, fue para que le adoraran. Perdón, para que le adoraran. Entonces ese es el propósito del Señor, de que ellos fueran testigos, para que ellos en medio de todas esos pueblos paganos ahí, hermanos, ellos fueran una luz, un pueblo diferente, un pueblo que testificara del Dios vivo, un pueblo que no se contaminara con las cosas que estaban a su alrededor, sino que hiciera las cosas diferentes. Y ese era el pueblo de Dios, ese era el pueblo que Dios quería. Vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. ¿Sí? No hay Dios sino yo. Y el pueblo de Israel lo sabía. Miren, hermanos, si nos ponemos a enumerar las maravillas y los prodigios que el Señor hizo así a plena vista del pueblo de Israel, hermanos, son muchas. Podemos enumerarlas. Y fíjense, cuando nosotros también cuando vemos nuestra vida y empezamos a examinar nuestra vida, nos damos cuenta de todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida también. Lo que pasa es que se nos olvida, ¿me entiende? Y debemos de ser testigos del Señor. Ese es un objetivo, hermanos, de que nosotros seamos testigos de Él, que testifiquemos del Dios vivo. Testifiquemos del Dios vivo, hermanos. No nos avergoncemos. El apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es tremendo, hermanos, porque la iglesia del Señor se avergüenza de ser cristiano. Bueno, tal vez no lo es, ¿va?
Sí, porque a veces se avergüenzan de ser cristianos. Cuando fíjense, hermanos, y eso yo lo he compartido algunas veces y les he dicho, por ejemplo, el mundo, hermanos, ¿por qué no se avergüenza de sus prácticas? El mundo, hermanos, lo publica. Es, por ejemplo, dice, yo he visto, o ustedes también han visto en las noticias, esos movimientos feministas, por ejemplo, en la Ciudad de México. Pero lo tremendo es que las mujeres supuestamente están luchando por el derecho de la mujer, pero ellas se están exhibiendo, o sea, sin ropa y todo. O sea, yo no le veo el sentido. ¿O ustedes le ven sentido a eso? No, eso no es buscar el derecho de la mujer. Pero fíjense, el mundo no se avergüenza de hacer lo que supuestamente es bien o es lo correcto para su pensamiento. Es, por ejemplo, si vamos a la música. Mire, cuando nosotros lo que estamos cantando, lo que estamos alabando al Señor, la letra que de las alabanzas dicen verdades, hermano. Pero a veces ni siquiera nos animamos a poner música en nuestra casa. Y fíjese, y la gente del mundo le sube a todo. Y aunque le estén cantando al gato, al perro, al caballo, al gallo, al hombre, a la mujer, no les importa a ellos. Canciones más ridículas, hermanos, que esos hombres que se han inventado esas canciones se han hecho millonarios. ¿Entiende? Millonarios. Pero son canciones, no, hombre, algunas ni dicen nada. Pero le digo, ¿por qué nosotros vamos a callar algo verdadero? ¿Por qué vamos a callar la verdad, hermanos? No callemos la verdad. Nosotros somos testigos de esta verdad. En Marcos 5:18 dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaban que le dejase estar con él. El contexto de esto, hermanos, es que ¿se acuerdan que Jesús llegó a Gadara? Y al estar Jesús ahí, entrar a Gadara, había un hombre endemoniado que lo ataban con grillos, con cadenas, y no lo podían detener porque tenía legiones. Entonces, cuando el Señor Jesús llegó ahí, reprendió a los demonios y el hombre fue libre. Y al estar el hombre libre, dice que sentado estaba, aquel que nadie lo podía sujetar, ahora estaba sentado a los pies de Jesús escuchando el mensaje. Entonces estos hombres de esta ciudad, fíjese cómo es. Estos hombres de esta ciudad le rogaban al Señor Jesús que se fuera de ahí. ¿Se da cuenta? Le rogaban al bienestar de sus vidas, le decían, no te quiero, no te queremos, vete de acá, tenemos miedo. Pero sí podían vivir con el endemoniado. ¿Sí se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo está el mundo? Pero fíjese, le rogaron a Jesús que se fuera de ahí. Jesús, mire, lo despreciaron porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Jesús lo que hizo es que entró a la barca ya para regresarse de esa ciudad. Dice, entró en la barca, dice, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mire, ese podemos ver, hermanos, ahí en ese pasaje que este hombre era un testigo, mire, un testigo de las maravillas del Señor Jesús, un testigo vivo, porque él sí sabía que era estar endemoniado. Él sí sabía muy bien lo que era ser tormentado por los demonios. Entonces podemos ver, hermanos, que este hombre le rogaba al Señor Jesús, déjame ir contigo,
Yo quiero ir contigo, yo quiero estar contigo. Sí, yo quiero estar contigo, como ahorita cantábamos, ¿no? Estoy a la puerta de tu casa, tu gloria quiero ver. El endemoniado quería ver la gloria del Señor siempre ahí, porque sabía que había sido liberado de esa opresión de los demonios. Mas Jesús, dice el verso 19, dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia contigo. ¿Ha tenido el Señor misericordia con nosotros? Entonces debemos de ser testigos, hermanos. Debemos de ser testigos. El Señor ha tenido misericordia con nosotros. Debemos de ser testigos. Cuando este hombre, hermanos, escuchó estas palabras y el mandamiento que le dio el Señor acá, dice, y se fue. O sea, no se puso a discutir con el Señor. No se puso a decir, no, mejor yo quiero estar contigo, hombre, déjame ir contigo. No, y dice que, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Y se da cuenta? Es necesario de que los testigos hablen. Y en este caso, mire, este testigo empezó a hablar al él empezar a hablar las maravillas que Jesús había hecho en su vida. Dice que los que estaban escuchándolo o los escucharon, dice que se maravillaron, se gozaron y no cabe duda que muchos creyeron en lo que Jesús había hecho en la vida de este hombre y creyeron como su Salvador. De la misma manera, ahí en Juan capítulo 4 nos habla de la mujer samaritana. ¿Ustedes han leído de la mujer samaritana? Donde el Señor Jesús tiene un encuentro ahí con esa mujer samaritana. Lo tremendo es esto, fíjese. Y eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Porque Él es el que nos llamó, hermanos. Él es el que nos buscó, como a la mujer samaritana. Dice que los judíos no pasaban por Samaria, porque consideraban a los samaritanos una gente, pues, ajena a ellos, una gente sucia, una gente que no eran dignos de convivir con ellos. Entonces dice que ellos rodeaban Samaria y no pasaban ahí por Samaria. Pero dice que cuando Jesús iba regresando, dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Pero por qué le era necesario pasar por Samaria? Por esa mujer específicamente. Entonces, al llegar a ese pozo, hermanos, dice, al pozo de Jacob, dice que llegó y Jesús le dice, dame de beber. Y ahí fue donde se desató la conversación, la mujer pensando en las cosas terrenales, Jesús hablando de las cosas espirituales, y al fin el Señor descubre el corazón de esta mujer creyó y salió corriendo, se le olvidó su cántaro y se fue, y fue a decirles a sus vecinos, a contar, a atestiguar lo que había visto. ¿Sí? Atestiguar lo que había visto. Y eso nos corresponde hacer a nosotros, hermanos, porque somos testigos. Amén. Verdaderos testigos, verdaderos testigos. Si hemos experimentado la gracia del Señor en nuestras vidas, hermanos, testifiquemos, no nos avergoncemos. Amén. Si somos testigos, hermanos, nos convertimos en colaboradores. Punto número 5. Nos convertimos en colaboradores de Cristo. En 1 Corintios capítulo 3 verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La traducción viviente dice, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Mire, nosotros, dice el apóstol Pablo acá, nosotros, dice, somos colaboradores de Dios. Bueno, el contexto está hablando de algo interesante ahí, porque se acuerda que en Corinto
habían falsos maestros, pero también había muchas divisiones en esta iglesia. Entonces algunos decían, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Entonces así, cada uno tenía su grupo, ¿no? Entonces Pablo viene y los ubica y les dice, Pedro, Pablo y Apolos, dice, somos colaboradores de Dios. Si somos colaboradores de Dios. Dice, hermanos, al ser testigos, y eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, testificando de lo que Cristo había hecho en su vida. Cuando él estuvo enfrente de Agripa y de Festo, el gobernador, hermanos, dice que él testificó, y si usted lee el relato ahí en Hechos, hermanos, va a ver que él te está testificando de su experiencia en su conversión, de su conversión en el desierto. Cuando él iba a Damasco, dice que él le testifica a Agripa y a Festo cómo Dios brilló, cómo Dios lo alcanzó, cómo Dios se manifestó en su vida. Entonces cuando Pablo está diciendo acá que nosotros solamente somos colaboradores, Pedro es colaborador, Apolos es colaborador, yo soy colaborador, y ustedes son la labranza del Señor, que quiere decir la tierra, el campo sembrado de Dios. Ustedes son el campo sembrado de Dios. Nosotros solamente somos los colaboradores. Entonces fíjese que de pasar de la agricultura, de la agricultura, el apóstol Pablo pasa a hablar de la arquitectura, porque dice, somos edificio de Dios, casa de Dios. En 1 de Corintios capítulo 3 verso 10 dice lo que dice ahí: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento algunos edifican oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual sois vosotros, santo es. Entonces fíjense, hermanos, lo que pasa aquí de la agricultura, el apóstol Pablo llega a la arquitectura y empieza a hablar de un edificio, de construir, hermanos. Entonces el colaborador, hermanos, construye, el colaborador trabaja en esa obra y empieza a construir. Mire, el colaborador responsable, hermanos, hace lo que tiene que hacer y lo hace bien. Usa los materiales adecuados para que la obra quede bien, ¿sí? Pero el colaborador irresponsable tal vez usa materiales que no son los adecuados, más baratos, empieza a hacer trampa o quiere hacerlo más rápido de la manera incorrecta. Pero fíjese, la Biblia dice acá que la obra de cada uno será probada. Entonces no se trata cómo queremos nosotros ser colaboradores, sino cómo Dios nos lo mandó a hacer. ¿Entiende? Nosotros tenemos que hacerlo como Él nos mandó a hacerlo, no como nosotros queramos. Es como a veces, mire, en el trabajo, ¿no?
A veces el que apenas está principiando le quiere enseñar al que ya tiene muchos años trabajando, ¿entiende? Y el que tiene años trabajando pues ya sabe cómo está. A lo mejor cuesta un poco más, aquel quiere tomar el camino corto, pero hay mucho riesgo, o tal vez no queda bien. Pero dice, así es también en el camino del Señor. Como colaboradores podemos hacer las cosas de una mala manera. El apóstol Pablo aquí les está diciendo a estos hermanos, les dice, miren, Pablo, Pedro y Apolos, dice, somos colaboradores. Nosotros somos solo colaboradores de Dios. Entonces ustedes, fíjense, ustedes lo que tienen que hacer es poner la mira en Cristo, porque Él es el fundamento. Cristo es el fundamento. Por eso Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Entonces lo que nos estaba mostrando ahí es que había también falsos maestros que estaban poniendo otro fundamento, y no es posible. En esta construcción, si lo vemos así, hermanos, no se puede poner otro fundamento. No, Cristo es el fundamento, Él es la roca, y ahí es donde vamos a edificar nuestra casa. Amén. Entonces, hermanos, somos colaboradores. Entonces somos colaboradores. Si somos testigos, somos colaboradores en el reino del Señor. ¿Para qué? Para que la casa del Señor siga creciendo, para que la obra del Señor siga creciendo, para que el campo del Señor sea limpio. Amén. Para que el campo del Señor pueda dar más fruto. Nosotros somos los colaboradores, hermanos. Punto número 6. También objetivo claro es que somos templo de Dios. Templo de Dios. Y templo está hablando de morada, de habitación. Morada o habitación. Y ese pasaje lo tomamos ahí mismo en el verso 16 de Primera de Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis, dice, que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templos de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Fíjense que está hablando, hermanos, de algo bien interesante, porque una clase de obra en la iglesia es aquella que puede ser calificada de destructiva. Entonces, en este caso está hablando de manera general, iglesia, acá el apóstol Pablo, y le está diciendo, ustedes son y somos el templo de Dios. ¿Por qué está hablando de destruir el templo de Dios? En este caso, aquí en este pasaje, porque por los malos o los falsos maestros de la palabra. Por eso estaba él diciendo que nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. En los tiempos del apóstol Pablo siempre hubieron falsos maestros. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 1, verso 8, les dice, si alguien viene anunciando otro evangelio, ya sea un ángel o nosotros, dice, sea anatema. Porque al venir anunciando otro evangelio, otro mensaje, hermanos, quiere poner otro fundamento. Entonces por eso les está diciendo acá, ¿no saben ustedes que son el templo y la morada del Espíritu Santo? Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En este caso, fíjese, le estaba hablando de la iglesia en general, de las personas, pues, de las personas en general. Ustedes son, porque si alguien viene y les mete doctrinas erróneas, equivocadas, dice, está destruyendo el templo de Dios. Está destruyendo el templo de Dios. Y ese dice, y se las va a ver con Dios. ¿Sí? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él.
¿Sí se da cuenta? Entonces, nosotros por eso, fíjese, debemos de ser testigos fieles de Cristo. Testigos fieles. ¿Por qué fieles? Porque debemos de dar la palabra tal como es la palabra de Dios. No inventemos. Si no sabemos, hermanos, las respuestas, no tratemos de dar una respuesta que no sabemos. Si usted no sabe, si le preguntan algo del evangelio, si no lo sabe, no responda. Dígale, ahorita no lo sé, deja investigarte y luego te lo digo. Porque a veces somos buenos para dar respuestas por no quedar mal, pero es mejor que quedemos así, que no sabemos todo, pero tenemos un deseo de aprender y dar la respuesta correcta. Amén. Y no salir falsos maestros. ¿Entiende? Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que esta clase de obra que se puede hacer, por ejemplo, con lo que dice el apóstol Pablo, alguien puede construir con madera, con heno, con hojarasca, pero el fuego la va a quemar. Entonces tenemos que tener cuidado en todo esto, porque nosotros somos el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios, y es por eso que debemos dar el alimento correcto. Pero entonces debemos de ser testigos, colaboradores, entendiendo que estamos sirviendo en el templo de Dios, y nosotros mismos somos el templo de Dios. ¿Y para qué era el templo de Dios, hermanos? ¿Para qué? Para que Él habitase, la morada. Por eso Él dice, el apóstol Pablo dice que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Dice en Éxodo capítulo 29, verso 42. Éxodo 29, 42 dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Imagínense esto, hermano. Esto era algo glorioso y maravilloso que ellos vivían, pero nosotros estamos en una posición aún mejor todavía. Amén. Aún mejor, porque ahora nosotros somos el templo. Amén. Nosotros somos el templo. En este relato donde vemos acá en el tiempo antiguo, hermanos, dice que ellos llegaban a la puerta del tabernáculo y estaban allí pues esperando el momento. ¿Por qué? Porque era un tiempo glorioso de la presencia del Señor, de ministrar a Dios. Y es por eso que dice: a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Mire, me reuniré con ustedes para hablarles ahí. Ahora mire, hermanos, el Señor nos habla a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Que no es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 16, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo está dando testimonio a nuestro espíritu, hermanos. Sí, porque tenemos las arras de nuestra herencia, que es, hermanos, para nuestra redención, que es el Espíritu Santo. Entonces, miren, hermanos, ellos estaban ahí porque el Señor iba a hablar con ellos. Verso 43 dice: ahí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Oh, tu gloria, tan excelsa estamos cantando hoy. Amén. Pero ¿saben que usted y yo somos portadores de la gloria de Dios? Amén. ¿Por qué creen que es iluminar en este mundo? Por la gloria de Dios. Por la gloria de Dios. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, ¿se acuerda que su rostro dice que estaba tan resplandeciente que tuvo él que ponerse un velo, porque el pueblo no soportaba ver ese rostro? ¿Por qué cree? Por la gloria de Dios. Hermanos, así debe ser el cristiano en este mundo perverso. La gloria de Dios brillando en cada uno de nosotros. La gloria de Dios. ¿Por qué? Porque somos el templo y la morada del Espíritu Santo.
santo es, dice, el cual vosotros, dice, santo es. Nosotros somos el templo de Dios. Dice el verso 44, dice: y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré, asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. ¿Quién es el sacerdocio santo? Nosotros, hermanos. Mire, aquí Aarón y sus hijos tenían el honor, el privilegio de ser los sacerdotes de Dios. Hoy nosotros también tenemos el honor y el privilegio, no de entrar una vez al año, sino de habitar con Él. Amén. Entonces dice, verso 45, dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová Dios. De manera, mire, podemos ver que de manera personal ellos podían experimentar esa gloria maravillosa, y de manera congregacional, de manera personal. Por ejemplo, el sumo sacerdote, el cual ahorita mostrándonos que ahorita nosotros somos ese sacerdocio santo, hoy lo podemos experimentar de manera personal. Ellos en ese entonces lo miraban así en todo el pueblo, pero una vez al año el sumo sacerdote tenía ese privilegio de entrar al lugar santísimo. Pero nosotros ahora, fíjense, hermanos, nos habla de algo personal acá, del templo. Ahora el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios también habla, ya no al grupo, o sea, a la iglesia entera, sino a cada uno de nosotros, porque nos está hablando de la relación con el pecado. O sea, que no destruyamos el cuerpo, el templo de Dios. Como nosotros somos el templo de Dios, hermanos, no debemos de destruir el templo de Dios con el pecado. Debemos de quitar el pecado de nuestra vida. Ahí cuando Pablo está hablando de que en el capítulo 3 de Primera de Corintios está hablando de que la iglesia es el templo de Dios, y los falsos maestros iban a destruir el templo de Dios. Pero en este pasaje de acá que le estoy diciendo, a 2 de Corintios 6:16, está hablando de manera personal, y dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero el contexto de esto, hermanos, está hablando, hermanos, que no debemos de unirnos al mundo. ¿Me entienden? No debemos de adoptar el sistema del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo lo que hace es pecar y pecar y pecar. Entonces nosotros también podemos destruir el templo de Dios, nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, con el pecado. Entonces todo pecado tenemos que quitarlo. Así como los falsos maestros pueden destruir el templo de Dios, que es la iglesia del Señor, hermanos, también nosotros mismos podemos destruir el templo de Dios permitiendo el pecado en nuestra vida. Entonces debemos de quitarlo. Objetivo número 7. Objetivo número 7, hermanos, es que ahora nosotros hemos sido traídos a la comunión con Dios. Dice, a la comunión con Dios. Él nos rescató, hermanos, ¿para qué? Para que entráramos en comunión con Él. ¿Entiende? No para que fuéramos ajenos a Él. No, para que entráramos a comunión con Él. Es por eso que estamos y siempre tomamos al pueblo de Israel, que Él los sacó de Egipto, de la esclavitud. ¿Para qué? Para que entraran en comunión con Él, para que le conocieran, para que conocieran al único Dios verdadero. En 1 de Corintios capítulo 1, verso 9, fíjense lo que dice el apóstol Pablo ahí.
dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, hermanos, objetivo principal, o bueno, más bien objetivo muy importante acá, podemos ver que nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, ¿sí? A la comunión con su Hijo Jesucristo. Este verbo llamados es como llamar propiamente en voz alta. Él nos llamó en voz alta. ¿Saben por qué nos llamó en voz alta? Como lo hizo con Lázaro. ¿Se acuerdan que estaba en la tumba? Para que oyera su voz, porque estaba muerto estaba muerto y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Él nos llamó, ¿para qué? Para que viniéramos a su luz admirable. También nos llamó a la comunión, para que viniéramos a la comunión con Él. Y este verbo es también koinonía, el mismo verbo que podemos ver ahí en Hechos capítulo 2, verso 42. Koinonía. Y dice que este verbo koinonía es sociedad, participación, interacción social, ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda, participación otra vez. Pero dice lo que nos está diciendo en este pasaje, hermanos, es que nosotros hemos venido no a una ¿cómo le dijera? A una comunión como lo podemos ver, una comunión social, como yo comparto con mis vecinos, o no, yo comparto con los compañeros de mis hijos de la escuela, o así, los padres de los hijos de mi escuela. Mira, hermano, pero no es así, sino que esta comunión va mucho más allá, de una estrechez tan muy 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 fuerte, como por eso cuando usted lee el entendimiento de la iglesia primitiva, se acuerda que dice que ellos no decían tener o no decían de que las cosas eran suyas, sino que todo lo tenían en común. ¿Sí han leído ese pasaje? Que todo lo tenían en común. O sea, todo lo que ellos tenían era de todos. Pero ¿por qué tenían esa mentalidad? ¿Por qué tenían ese pensamiento? Porque ya no se miraban como personas ajenas, sino que eran una familia en Cristo. Amén. Una familia en Cristo. Es como en una familia, hermanos, se tiene todo en común, ¿sí? Se come juntos, se va a pasear juntos, hacen cosas juntos. Bueno, esa es una familia sana, ¿no? Y se hace todo juntos. Entonces, a eso se refiere este verbo koinonía. A eso se refiere. Mire, en primera de Juan 1:3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren, lo que hemos oído, o sea, ellos están diciendo, nosotros somos testigos oculares. Ellos fueron testigos oculares de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. O sea, no les anunciamos fábulas o chistes o pensamientos humanos, filosofías. No, sino que lo que nosotros vimos y lo que nosotros oímos, les anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces el apóstol Juan está diciendo, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Y si ustedes escuchan el mensaje que estamos dando, dice, ustedes vienen a tener comunión con nosotros. Y al ustedes tener comunión con nosotros, esa comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque ahí está nuestra comunión. Verso 4 dice: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjese, si andamos en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Entonces, la comunión con Dios, hermanos, o con su Hijo Jesucristo, es uno de los objetivos que debe de verse en la vida del cristiano. La comunión, hermanos. O sea, ¿y cómo podemos mostrar esa comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo? Con los demás. ¿Entiende? Con los demás. No podemos decir nosotros que tenemos comunión con Dios y apartarnos de la iglesia. No, porque entonces no. ¿Cómo podemos mostrarlo? ¿Cómo podemos decir tenemos comunión con los demás? Dice, porque es fácil poder decir soy cristiano, pero difícil soportar al hermano. ¿Verdad? Pero si usted puede soportar al hermano, entonces puede decir que es cristiano. Sí, porque puede usted amar a aquel que tal vez no tanto le ama, porque sabe que alguien le amó a usted. ¿Entiende? De una manera sobrenatural. Y al contemplar, por ejemplo, la vida de nuestros hermanos, especialmente si a veces son un poco difíciles o algo, hermanos, podemos ver, ¿no?, nuestra condición también. Porque a veces, fíjense, cuando estamos lejos de todos los hermanos, creemos que nosotros somos los más santos. Sí, pues no me enojo, no, yo no peleo con nadie. No, pues sí, es que está aislado. Sí, está aislado y no tiene comunión con nadie. Pero cuando usted empieza a involucrarse, y a quienes, pues cuando no hay una comunión verdadera con el Señor, dice, lo que hacen es que, no, hombre, es que aquí es puro problemas y todo esto, ¿no? Pero no es así, hermanos. No es así. Dice que la diferencia la hacemos nosotros. Amén. La diferencia la hacemos nosotros. Queremos que alguien llegue y venga a hacer algo. No, nosotros hacemos la diferencia. Recuerde que nosotros somos el cuerpo de Cristo y nosotros debemos de dar buenos frutos. Debemos dar buenos frutos y aprender a tener esa comunión verdadera. Fíjese, porque usted puede convivir con los papás de los amigos de su hijo, de sus hijos, de la escuela. Usted puede ir a convivir cuando hacen el famoso potluck, ¿verdad? Van y lleva algo, usted lleva lo que lleve de comida, come y ya se va para su casa y es todo. Pero eso no es coinonía. ¿Entiendes? Eso no es coinonía. De lo que está hablando aquí, hermanos, es mucho más que eso. Es mucho más que eso, hermanos. Mucho más que una comunión social. Es más que eso, es un interés. Es un amor genuino. A eso se refiere. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos de practicar. Un amor genuino cada día en nuestras vidas. Es claro que los cristianos genuinos nunca están fuera de la comunión de Cristo. Es claro, hermanos. Punto 8. Objetivo, hermanos, firme y específico, es que debemos de ser hallados irreprensibles. Irreprensibles. En el
capítulo 1 de Primera de Corintios también, verso 4. Dice: gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias, dice, gracias doy a Dios siempre por la gracia que Dios os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Verso 6 dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, el testimonio de Cristo, ¿entienden? El testimonio de Cristo, la vida de Cristo ha sido confirmada en cada uno de ustedes, dice. La vida de Cristo ha sido confirmada en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que esta iglesia en Corinto, hermanos, era una iglesia que gozaba de muchos dones, de los dones del Espíritu Santo. Eran tantos que hasta que en algunos casos vinieron a hacer un desorden ahí. Pero eso es otro tema. Pero eran bendecidos porque tenían dones del Espíritu Santo. Pero lo interesante es acá de que lo que dice el verso 6, así que como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El testimonio de Cristo. Entonces, está hablando de que eran hermanos en cierta manera medios carnalones, pero eran genuinos, o sea, eran genuinos, habían conocido realmente a Cristo. Y es por eso Pablo les está diciendo esto. En el verso 8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de vuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les dice esto? El cual también os confirmará hasta el fin. O sea, hasta el fin. O sea, ¿por qué? Porque el cristiano, hermanos, tiene que correr esa carrera con paciencia y llegar al final. Al final es cuando seremos confirmados. Al final es cuando realmente llegaremos o se mirará realmente lo que éramos. Y por eso dice Pablo, dice, el cual también confirmará hasta el final, dice, para que seáis irreprensibles. O sea, que lleguemos hasta el final, hermanos, así, con toda confianza, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensibles. Este verbo, hermanos, da a entender que no seamos acusados. ¿Acusados de qué? Acusados tal vez de haber sido falsos testigos, acusados de tal vez haber descuidado la obra, acusados de usar materiales que no deberíamos usar, acusados de ser tramposos en la obra, acusados de querer tomar el atajo más para hacerlo más rápido y no en la manera de Dios. Entonces la palabra del Señor nos muestra, hermanos, de que nosotros debemos de ser hallados irreprensibles, o sea, sin ser acusados, sin que haya acusación en contra nuestra. Hermanos, lo que nos está diciendo acá es que nos conduzcamos lo más transparente que sea posible. Amén. Que nos conduzcamos lo más transparente que sea posible. Eso es lo que desea el Señor de nosotros. Y eso debe de ser un objetivo nuestro. A veces, miren, hermanos, a veces nosotros, porque nos da pena, porque hay situaciones graves que tal vez pasan en nuestras vidas, tal vez no depende de nosotros, tal vez depende de nuestra familia o yo no sé, hermanos, y es grave y es difícil y es duro, hermanos. Y uno quisiera callar y no contar o no decir, y uno quisiera esconder, pero sabemos que delante del Señor está todo al descubierto.
Entonces, cuando nosotros queremos, hermanos, caminar lo más transparente posible, lo más transparente, entonces corremos, buscamos la ayuda del Señor en primer lugar, la ayuda en el que nos puede aconsejar, y eso, hermanos, nos ayuda a crecer. Y eso está mostrando que nosotros queremos ser hallados irreprensibles, ¿entiende? Pero cuando nosotros escondemos las cosas, cuando nosotros y más si nosotros estamos viviendo en pecado y tratamos de esconder todas las cosas, créanme, hermanos, que tarde o temprano todo saldrá a la luz. Y siempre es así. Y siempre es así. Porque el Señor no puede ser burlado. ¿Sí? El Señor no puede ser burlado. Entonces, hermanos, el consejo es esto, mire. Es fácil esto, seguir este consejo que hemos estado viendo. Objetivos prácticos, objetivos firmes, objetivos que necesitamos tener en nuestra vida. Esto es importantísimo para que podamos llevar una vida quieta y piadosamente delante del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Amado Jesús, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque cada día hablas a nuestra vida, nos enseñas, nos das, Dios amado, algo fresco siempre. Siempre estás ahí, siempre estás bendiciéndonos con esa palabra, porque sabemos que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Señor, muchas gracias. Que esta palabra preciosa, Señor, haya quedado en cada corazón. Haya quedado, Señor, grabada en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, para que tu gracia y tu misericordia, Señor, abunde en cada uno de ellos, Señor. Y que estos principios que hemos estado hablando, comentando, Señor, aprendiendo, podamos ponerlos por obra, Señor, y que cada día podamos desarrollar, crecer, amado Dios, en nuestra vida espiritual, y que podamos tener esos objetivos claros en nuestra vida, objetivos firmes en nuestra vida, objetivos prácticos en nuestra vida, Señor, que podamos organizarla, Señor amado, para que, como dice tu palabra, para que les vaya bien en la vida. Y eso es lo que deseamos, Señor. Gracias, gracias, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, qué bueno que estuvieron con nosotros, hermanos. Gloria al Señor por eso. Y pues mañana los esperamos en la oración. Estamos ahí clamando al Señor. Hay muchas necesidades por las cuales debemos de clamar. Les animamos que se unan con nosotros y pues hagámoslo. Y aquí nos vemos el domingo.